Muy, pero muy buenos días. Una hermosa mañana aquí en el departamento de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, en la República Argentina. Una mañana muy fría. Nos alcanzó el invierno ya. Y estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir, este programa que es auspiciado por la Iglesia Portadores de Esperanza, iglesia pastoreada por el pastor Pablo Muñoz y su esposa, la pastora Pamela Sevilla de Muñoz, ubicada en calle España 914 del barrio Palumbo, acá en el departamento de Godoy Cruz. Hoy a las 11 de la mañana tenemos nuestro culto dominical ahí en calle España 914. Le invitamos a que usted pueda participar y estar compartiendo un tiempo de adoración, de alabanza, de sanidad en calle España 914. Y seguimos con el tema de la guerra espiritual y viendo el descubrimiento de la fe en la 41ª entrega, la calidad del grano. Vamos a ver hoy el tema de hoy. El mensaje del grano de mostaza no solo es la del tamaño, sino la calidad de la fe. La fe tiene sustancia y el grano, a pesar de ser pequeño, tiene vida, tiene capacidad de crecer y multiplicarse. Si Jesús hubiera querido hablar solo del tamaño, podría haber elegido un grano de arena. Sin embargo, usó una semilla y no la arena porque la fe crece. Por eso, si usted no tiene una gran fe, no se frustre, porque el mensaje del Señor es que al menos que fuera como un grano de mostaza, pero que fuera genuina y viva fe, sería suficiente. Entonces, ¿cuánta fe es suficiente para... ¿Cuánta fe es suficiente? Tanta como la que necesite para mover la lengua como es debido. El texto ordena, diréis, y esto es nuevo elemento proceso de fe. Hemos visto de la fe como algo que se siente, que se cree en el corazón, como una convicción, pues ahora vamos a ver la fe como una declaración. La fe se habla. Fe es una palabra de autoridad que se declara en conformidad con lo que ha dicho Dios. No es un capricho humano, es repetición de lo que ha dicho el Señor, o sea que nace del así dice el Señor. No es otra cosa que acordar con Dios para decir lo que Él ha dicho. ¿Qué dice Dios de la enfermedad, de las cosas por venir, de sí mismo, etcétera? Pues eso mismo digo lo que Él dice. En una palabra que se declara contra todo pronóstico, con todo el hombre moderno se siente muy inteligente como para hacer esto. Entonces debe buscar una justificación inteligente. Señor, ayúdame a permanecer en un total acuerdo con la fe de Jesús. La fe se dice, la fe se habla. Este es otro aspecto de las cosas que hemos visto de la fe. Nos ha sido dado un don precioso, muy, pero muy grande. Es más, está impartido en todos los hijos de Dios. La fe es común a todos los hijos de Dios, en una medida o en otra, pero en el desarrollo cada uno puede decir que tiene fe porque ha creído a la palabra de Jesucristo. El Espíritu Santo, cuando viene sobre una persona y nos convertimos en hijos de Dios, verdaderamente la fe de Jesucristo se manifiesta. Y entendamos esto, cuando digo fe de Jesucristo, hay una diferencia con la fe natural que tiene todo ser humano. Por ejemplo, cualquier ser humano puede decir yo me levanto de esta silla y se para, lo dice y lo hace, porque tiene el poder físico de hacerlo y tiene la convicción de lo que va a hacer. Esa es una forma de fe. Todo ser humano, en un sentido, tiene fe, pero no es la fe de Jesucristo, que es otra cosa. La fe de Jesucristo es un don de Dios. Es la misma fe que operaba en Jesucristo por el Espíritu Santo. Cuando Jesús cumple su ministerio terrenal,
es provisto de esa fe precisamente. Y esa fe es la que comienza a caminar con él. Por las cosas que él decía, se sucedían cosas. Él hablaba y las cosas sucedían. Y Dios ha decidido, esta es una decisión de Dios, continuar la obra de Jesús a través de sus hijos, diciendo la fe. Por eso Jesús, cuando le va a enseñar a los discípulos este hecho del decir, lo hace con una higuera que estaba fuera de tiempo de higos, no iba a tener higos. O sea, entendamos, la higuera que fue a ver Jesús fue a ver una higuera que tenía al paso, que estaba fuera del tiempo de los higos, o sea que no tenía fruto, no podía tener fruto porque no era el tiempo. Sin embargo, Jesús deja plantada una enseñanza en ese lugar y le dice a la higuera que nunca más nadie coma un fruto de ella. Y siguieron caminando. Cuando volvieron al otro día, la higuera estaba seca hasta la raíz. Entonces los discípulos, haciendo memoria de esto que había dicho Jesús, ahí Jesús le da una tremenda enseñanza. Le dice, tened fe en Dios, que todo lo que dijeres creyendo como lo dijeres será hecho. Esta es la responsabilidad del Hijo de Dios que tiene fe. Cuando nosotros creemos en Dios, tenemos que tener mucho cuidado que decimos y cómo lo decimos. Porque si usted dice, mi hijo es un delincuente, usted está plantando una palabra de fe negativa sobre la vida de ese hijo. Lo que podría haber sido una bendición se transforma en una maldición por un dicho de alguien que tiene fe en Dios. Mal uso de la fe. Eso sería un mal uso de la fe. Cuando vivimos negando, ¿no es cierto?, la realidad de Dios ante las adversidades, ante los problemas, ante las dificultades, no estamos obrando en fe. Siempre termina siendo más grande el problema que Dios. Y no hay ningún problema ni dificultad que sea más grande que Dios. Esto es así. Por eso el dicho de la fe es tan, pero tan importante. Nosotros con mi esposa, en el tiempo que llevamos sirviendo al Señor, hemos tenido muchas experiencias sobre este tema. Tuvimos una experiencia muy bonita con una querida hermana que era tecladista en una congregación en que estábamos participando, y ella tenía un serio problema en sus huesos y que verdaderamente ya prácticamente la habían desahuciado de su columna por el problema serio que tenía. Entonces, mi esposa era muy nuevita en su conversión y me hizo esa pregunta, ¿no?, de cómo era esto de decir la fe. Entonces yo le dije, mira, vamos a hacer un ejercicio espiritual y vamos a orar por esta niña para que veamos verdaderamente cómo Dios hace las cosas. Y le comenté a mi esposa una cosa: esto que vamos a hacer ahora, que no lo sepa el resto de la gente, que quede entre el Señor, la niña que va a recibir la palabra y nosotros. Nosotros vamos a saber. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Oramos de la siguiente manera: ordeno a cada hueso, a cada cartílago que está impidiendo el libre funcionamiento de esa columna vertebral, que se mueva y que se ponga en el estado de salud que tiene que estar. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Nunca más tuvo problema en la columna. Al poco tiempo, ella dio testimonio de que cuando fue al traumatólogo, su columna vertebral
estaba normal. Nos pasó con otra querida hermana que tenía un tumor en la cabeza. La estaban por operar, se había hecho una hidrocefalia en su cabeza. Y también una palabra muy similar, diciéndole, anda, internate tranquila mañana. Tenía que ir el lunes a internarse. Le iban a poner una válvula para empezar a drenar la hidrocefalia y después ver qué hacían con el tumor que tenía en la cabeza. Y le dije en el culto, nunca más nadie te tocará la cabeza. Anda, internate tranquila. Han pasado muchos años, volvimos de Rosario. Después de estar 14 años allá en Rosario. Esto se lo había dicho unos 3 años antes de irnos, o sea, hace unos 17 años atrás. Me gozo en el Señor verla todos los días. Nunca más nadie le tocó la cabeza. Cuando llegó el momento de la hidrocefalia, el aparato, la válvula que tenían que ponerle no llegaba, pasaron 3 días, no llegaba, pero la hidrocefalia fue cediendo, el tumor fue cediendo, nunca más nadie le tocó la cabeza. Estas son las cosas que yo sé que muchas veces cuesta creer, pero esta es la realidad del Dios vivo que nos incita y nos anima a decirle a la fe. ¿Cómo está de lejos el Señor en nuestro decir? Cuando usted acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, su corazón recibe justamente la presencia de ese Espíritu Santo. Y ahí en su Espíritu Dios comienza a orar. O sea que, ¿cuán lejos está la fe de Jesucristo de nuestros labios? Yo digo siempre la medida de una cuarta, 25 centímetros. Así de cerca. Porque el Señor está con usted, vive con usted, camina con usted y usted se mueve en Él. Estamos bautizados en Él, sumergidos en su persona. Justamente en esto consiste el bautismo en el Espíritu Santo. Que estoy sumergido en Él. Es como meter una jarra dentro del agua, ¿no? Porque siempre el concepto de estar lleno del Espíritu Santo se lo asocia al revés. Acá está el recipiente que soy yo y acá está el Espíritu Santo fuera de mí. Entonces Él me va llenando hasta que me rebalsa. Eso no es bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo es que Él me sumerge en su Espíritu. Entonces quedo revestido por dentro y por fuera. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, queda revestido de ese bendito Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que tenía Jesús, que lo hacía tan diferente a todos los otros hombres que estaban viéndolo caminar, viéndolo hacer. Los mismos fariseos se daban cuenta de que Jesús tenía una enseñanza que ellos no podían superar. Lo superaba en la autoridad del poder. Y ese poder de Dios. Por eso en el libro de San Juan dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les ha dado el derecho de ser hechos hijos de Dios. Pero empieza diciendo que en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Todo está resumido en una persona que se llama Jesucristo. El único que puede decir de sus labios,
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la fe está fundamentada precisamente en este hecho poderoso que nos enseña Jesús con el grano de mostaza. Ahora, el grano de mostaza es tan pequeño que es más chiquito que la cabeza de un alfiler, pero alberga un árbol grandísimo, donde muchas aves, dice Jesús, pueden reposar en ella y hacer vida en ese árbol. Ahora, ¿qué pasa si usted, en vez de mirar una semilla, mide su fe por el fruto de las semillas que dará ese árbol? Infinidad de semillas. Por lo tanto, podemos pensar en una semilla, podemos pensar en bosques. Conforme usted se anime a ponerse de acuerdo con Dios, es la visión que va a tener referente a la fe. Es tiempo de bendecir, es tiempo de decir bien. Estamos inmersos en una guerra espiritual y justamente este tema de este programa trata de esto, de la guerra espiritual en la que estamos sumergidos, donde permanentemente el enemigo de nuestras almas está queriendo que nosotros neguemos el hecho de quién somos, qué identidad tenemos. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, usted tiene la identidad y el ADN del Padre. Es hermano de Jesucristo. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Siendo el unigénito, el único en su género, descendió, tomó forma de hombre, y siendo Jesús el hombre, nacido de María Virgen, vivió en una familia como un hombre. Y todo lo que hizo, todo lo que hizo, las cosas sobrenaturales que se vieron de Jesús, las hizo el Padre con el Hijo. Y Jesús mismo dice, yo no hice nada que el Padre no me dijese que hiciese. Entonces, ¿dónde está y dónde radicaba el tremendo poder que emanaba el caminar de Jesús? En que Él no hizo nada que el Padre no le dijera que hiciese. Y en este tiempo que estamos viviendo, ahora, hoy, estamos viendo señales muy claras de las cosas que Él dijo que iban a suceder y están sucediendo. Y se están acelerando de una manera vertiginosa. Como nunca estamos viendo ahí el cumplimiento de las profecías de Daniel referente a todo esto que es lo que era el imperio persa en Irán. Y se está generando, ¿no es cierto?, un sistema de miedo, y se está instalando un sistema de miedo, y a su vez levantándose en los distintos países del mundo hombres y mujeres con un mensaje cuasi mesiánico, diciendo que ellos son los enviados de Dios, que vienen del cielo y que tienen, ¿no es cierto?, el mensaje. Y todo ese mensaje es odio por la raza humana. Es odio y más odio, es un odio irracional que están tratando de sembrar permanentemente, diciendo cosas como que el que no piensa como ellos son un virus y que a los virus hay que matarlos. Entonces instalan en la mente de las personas el homicidio. Y muchos que le siguen, ciegamente, uno no entiende cómo o por qué, ciegamente siguen eso. Bueno, les digo por qué, porque están gobernados por demonios. Sus mentes están siendo atraídas por demonios al odio, al rencor, a la eliminación del otro. Y aún estando compartiendo con
personas dentro de las congregaciones. Por eso que hay que tener mucho cuidado en este tiempo. Aquella palabra que nos advierte que se levantarán de entre nosotros los falsos profetas y los falsos cristos, que se hacen, que dicen que vienen del cielo. Síganme a mí porque yo soy el único que tiene la solución. Hay que odiar, hay que matar al otro, no hay que dejarlo hablar. Ese es el mensaje del infierno. Que usted pierda su identidad de hijo. La identidad del hijo nos dice que el fruto del Espíritu Santo en nosotros es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Condiciones de carácter que podemos ver perfectamente en Jesús. Es tiempo de bendecir y de decir la fe. Tenemos que hablar la fe. ¿Qué fe? La fe de Jesucristo. ¿Qué fe tenía Jesucristo en el ser humano? ¿Por qué se acercó como se acercó al ser humano? Sabiendo que lo iban a despreciar, sabiendo que lo iban a menospreciar, sabiendo que iba a tener una muerte tan cruenta como la muerte de cruz, que en el momento de estar en la cruz, un solo discípulo estaba ahí con su madre y con su tía. La tía era María, el discípulo era Juan. La madre era la hermana carnal de María. Estaban ahí al pie de la cruz. Todos se habían dispersado. Pedro lo había negado 3 veces. Sin embargo, cuando él se levanta de la tumba y se levanta y muestra su resurrección, cuando llama a los discípulos que vayan a Galilea, le dice a las mujeres: díganle a los discípulos que los espero en Galilea, y a Pedro, al que lo había negado. Porque Pedro, el Señor le había cambiado el nombre, le había puesto el nombre de Simón a Pedro, que significa la roca. Y Pedro fue precisamente el primero que habló después del Pentecostés. Y las veces que habló convocó multitudes, primero 3.000, después 5.000, que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Habló y se soltó la fe. Y empezó un avivamiento que no terminó hasta el día de hoy. Si alguien no se siente en el avivamiento es porque sacó el pie del plato, nada más. Usted se alejó. Dios no se alejó nunca. Él está cerca. Tan cerca, pero tan cerca, que está en nuestro corazón. Para que nos animemos a hablar la fe de Jesús. Siendo Él el protagonista y nosotros los testigos. Ahí está el tema. Nosotros queremos ser nosotros los protagonistas, que a nosotros nos aplaudan, a nosotros llevarnos la gloria, que a nosotros nos reconozcan, porque yo tengo que ser reconocido, porque yo tengo que ser honrado, porque estoy sirviendo. Hermano, somos testigos del tremendo poder que se desata en la fe dicha por una persona llena del Espíritu Santo. Es tiempo de bendecirnos. Estamos viendo, Dios mediante. Y le recuerdo, hoy a las 11 de la mañana tenemos el culto dominical ahí en calle España 914. Vamos a pasar un hermoso momento de comunión, de adoración, alabanza. Les invitamos.